Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes del arranque oficial de la reforma pensional que todavía tiene pendientes en la Corte Constitucional. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 16 de enero. Hoy a las 6 de la tarde vence el plazo para que la gente que cumple con los requisitos defina su administradora del componente complementario de ahorro individual o, para no complicarnos, su ACAI. Este es el primer paso de la reforma pensional, la primera de las reformas sociales del presidente que se pone en marcha. Eso sí, arranca sin que la Corte Constitucional defina si la norma entrará en vigencia o no, porque tiene 140 demandas. Al gobierno no le preocupa mucho si la reforma se cae, porque la discusión en la Corte no es tanto si quedó mal hecha o si viola la Constitución, sino por un trámite que hizo el Congreso. Hoy revisamos lo que tiene que saber para que no le coja la noche con la reforma y el futuro de esta nueva ley en la Corte. Mariana Zapata es la periodista que cubre las movidas de poder en las Cortes. Gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme y feliz año, Tati. Feliz año, todavía hasta marzo. Oye, ¿te tocó elegir tu ACAI? Pues Tati, la verdad es que como yo cotizo en fondo privado, pues me quedé con el mío, que es protección, pero sí tengo amigos que han estado plagados de esta cantidad de correos de fondos privados, como de elígeme, soy el mejor fondo. Sí, al parecer eso es lo que está ocurriendo ahora con mucha gente. ¿Y cómo sé si yo, bueno, no yo porque aquí se me cae la cédula y a mí no me cae esta parte de la reforma, pero cómo se sabe si a la gente le aplica esta normativa? Ok, entonces el primer paso es ganar más de 3.2 millones de pesos al mes, ¿no? Si usted cumple con este requisito, va a tener hasta hoy para escoger un fondo privado en el que acumule ahí el excedente de esa plata que cotiza. Por ejemplo, si usted gana 4 millones de pesos mensuales, va a cotizar 3.2 millones en Colpensiones y el 0.8 restante en ese fondo privado que elija hasta hoy. Obviamente, Tati, esto no significa que las personas van a empezar a tener dos pensiones. Lo que va a pasar es que cuando se vaya a pensionar, va a recibir su pensión del fondo principal. Y ahí sí el paso número 2 clave para saber si le va a aplicar esta norma es, en el caso de las mujeres, tener menos de 750 semanas cotizadas y si usted es hombre, menos de 900 semanas. Ahora, el meollo del asunto, Mariana, es que estamos haciendo todo esto mientras la Corte Constitucional no ha definido qué pasa con la reforma pensional. Sí, Tati, ahí la gran pregunta es esa, ¿no? Estamos todos corriendo a cumplir con esta ley mientras la reforma está en revisión de la Corte, que la Corte dentro de todo puede llegar a tumbarla o regresarla al Congreso para que complete su último debate. Eso es lo que está siendo demandado principalmente y eso es lo que va a tener que estudiar la Corte próximamente. ¿Y cuál es el problema con el último debate en la Cámara, con ese último debate? Para eso sí nos tenemos que regresar al último momento de la decisión. Votos por el no, ha sido aprobada la proposición a través del cual se solicita aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado de la República debidamente. Y es que no se votó artículo por artículo esta reforma, sino lo que pasó fue que se acogió el texto del Senado que había sido aprobado y publicado 15 días antes. Y acá lo que están diciendo más de 140 demandas hechas por congresistas, abogados, ciudadanos, es que el Congreso se saltó un principio clave de la Constitución, que es el debate democrático. Ese principio está en el artículo 157 de la Constitución, que es precisamente el que regula todo este trámite legislativo que debe existir para cualquier proyecto de ley. Ni sabíamos que esto iba a pasar, apenas pasó la reforma, sabíamos que ese iba a ser el lío de la norma que acaban de aprobar. Sí, Tati, de acuerdo. Y acá yo te diría que lo más irónico es que el gobierno se asesoró antes de pasar esta proposición a través de sus congresistas aliados y fueron precisamente constitucionalistas y funcionarios de vieja data quienes dieron luz verde a esta proposición. O sea, lo que dijeron fue como relajados porque como el texto del Senado fue aprobado hace 2 semanas y ya está publicado, pues se supone entonces que los congresistas ya sabían qué era esto que se había aprobado y tenían el texto publicado en la Gaceta. Esa maroma, además, fue por un tema de tiempos, porque acuérdate que esa reforma estaba a nada de hundirse y aún más si se iban punto por punto y tenían que ir a una conciliación. ¿Ese es el único lío de forma que está revisando la Corte? No, Tati, hay otro lío en la forma como se aprobó esta reforma. Es si existió o no un concepto de impacto fiscal que estuviera acompañando constantemente la reforma. Como el mismo concepto que piden con la reforma a la salud.
Exactamente, el mismo rollo que hizo que se cayera el Ministerio de Igualdad, ¿no? Este es un concepto que es obligatorio para cualquier iniciativa que vaya a ordenar gasto o que vaya a dar una especie como de beneficio tributario, y es clave, obvio, para saber cuánto es que este proyecto, en este caso la reforma, va a impactar la bolsa de plata que tenemos en la nación, es decir, que no va a acabar con nuestro sistema financiero. Y aquí es que viene este rollo, y es que ese concepto en la reforma pensional sí existe, ¿ok? Lo emitió la viceministra técnica de Hacienda, pero lo que está pasando es que las demandas dicen que ese concepto fue insuficiente, o sea, que no hubo como un análisis profundo, y la Corte debe entrar a decidir si fue o no suficiente este concepto. De esos dos, ¿cuál es el más problemático? De los dos problemas jurídicos que tiene que revisar la Corte, ¿cuál es el que le preocupa más? Tati, el primero. El de esa forma de aprobación a pupitrazo, además porque por orden de lista, digamos que empezaron a llegar las demandas, este es el primero que va a tener que resolverse. No sé si tú te acuerdes, pero eso fue lo que le pasó bastante similarmente a la primera reforma tributaria de Iván Duque, que también se aprobó a pupitrazo. Sí. Pero ahí mira que lo que nos dice en la Corte es que si bien es un caso similar, no es igual. Porque con Duque fue que se aprobó un día en una cámara y al día siguiente se aprobó en la otra pupitrazo. Entonces, en ese caso, la Corte lo que dijo fue como, oiga, a ver, ¿cómo van a aprobar un texto que ni siquiera han podido revisar? Pero acá el caso sí es diferente porque hubo 15 días para que los representantes estudiaran y leyeran este texto que venía del Senado. Entonces, digamos, la conclusión es, no hay un antecedente jurídico que sea igual, y por eso mismo es que la Corte, pues, obvio, se está tomando su tiempo para revisar el problema jurídico. ¿Y cuánto tiempo tiene la Corte para definir? Tati, pues esta es una decisión que se ha venido aplazando, y acá yo creo que tienes que tener en cuenta que hay 2 magistrados que están impedidos, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. Entonces es posible que estén esperando al reemplazo de Lizarazo, que se posesionó precisamente ayer, miércoles, y ahí ya sí empiecen a definir con más personas en la mesa para poder llegar a discutir. Bueno, ¿y qué puede resolver la Corte frente a la reforma mientras la misma reforma ya se pone en práctica hoy con la administración de fondos? Claro, ahí sí, como te dije, la Corte va a tener que tomar una decisión sobre ese vicio del pupitrazo en la Cámara, y ahí pueden pasar 2 cosas. Uno, puede decir, yo voy a volver esto a la Cámara para que se debata, con la posibilidad de que la misma Cámara tumbe la reforma, y no la tumbe porque es inconstitucional o no, sino porque el gobierno no logre mantener esos votos. Cosa que es difícil porque allá el gobierno es bastante fuerte en la Cámara. O, número 2, puede decir, oiga, no, este vicio del pupitrazo es tan grave que la reforma tiene que caerse. Y en ese caso, no es como que a partir de mañana nos toque salir a todos corriendo a regresar toda la plata a nuestro fondo de pensión, sino que pues ahí lo que la Corte suele hacer es diferir la decisión, que en español significa que le dan un tiempo al Estado para volver las cosas a como estaban antes, pero pues con plazos largos, ¿no? Como pasó con la eliminación del Ministerio de Igualdad, que esa decisión empieza a regirse en el 2026. Entonces no es como que sea que desde la noche a la mañana todos tenemos que volver a cómo estaban las cosas antes. Pues esperaremos entonces qué pasa. Muchas gracias por tus luces y por pasar por acá, Mariana. A ti, Tati, por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. El domingo arranca el cese al fuego en la Franja de Gaza tras un año de conflicto entre el ejército israelí y el grupo extremista Hamas. Al menos 64.000 personas, la mayoría palestinas, murieron por esta guerra. 57 congresistas proponen con un nuevo proyecto bajarse el salario de 48 a 28 millones de pesos. Y Colombia espera un aumento de vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos una vez se posesione este lunes el presidente gringo Donald Trump. Actualmente llegan 4 vuelos semanales. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Ya están abiertas las inscripciones para el programa de Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. Es una oportunidad única para aprender en 10 sesiones los temas clave del país, de la mano de quienes toman las decisiones, directores de entidades públicas, congresistas y empresarios. Conozca todos los detalles en el link de la descripción.